grandes avances y oportunidades muy interesantes en este momento en el sector de metales preciosos. Hoy nos acompañan Paul Morris y Richard Wong de First Mining Gold. Vamos a hablar sobre lo que está sucediendo con los metales preciosos, el oro y la plata. También vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en el sector minero de metales preciosos en general. ¿Realmente estamos viendo un cambio en el ánimo del mercado? Y lo más importante, vamos a enfocarnos en algunos avances importantes en su empresa First Mining Gold. Richard y Paul, bienvenidos al sótano de Ron. Hola Ron, me da gusto verte. Gracias por invitarnos. Sí, es genial tenerlos aquí. Paul, ¿por qué no empiezas dándonos una pequeña sinopsis de la empresa? Quizá cuéntanos un poco sobre ti y luego dejaremos que Richard también se presente a nuestra audiencia. No, absolutamente sí. Sí, First Mining Gold es una empresa desarrolladora de proyectos de oro. De hecho, fue fundada en 2015 por Keith Neumeyer. Y mucha gente conocerá su nombre por First Quantum, que cofundó, y obviamente también por First Majestic Silver, ambas compañías muy exitosas. En 2015, él adquirió, probablemente en un periodo de unos 15 meses, alrededor de 8 compañías diferentes proyectos. A lo largo de los años hemos monetizado algunos de esos proyectos, ya sea vendiéndolos, trayendo socios y demás, lo que nos ha permitido recaudar bastante dinero para invertir en nuestros 2 grandes proyectos insignia, proyectos de varios millones de onzas, Spring Pole en el noroeste de Ontario y Duparquet en la muy prolífica región minera de Abitibi en Quebec. Sabes, hablaremos más sobre esos proyectos en detalle. Pero supongo que lo que esperamos lograr en esta conversación es, bueno, obviamente, hablar sobre el estado actual de los mercados, especialmente del sector de metales preciosos. Pero también por qué creemos que First Mining realmente representa una oportunidad de inversión muy atractiva, creo yo, con el potencial de generar rendimientos significativos para los inversionistas. He sido inversionista en esta empresa desde que se fundó en 2015. También podría aprovechar para hablar de, ya sabes, mi experiencia. Fui corredor de bolsa y, ya sabes, mis clientes, cuando era corredor de bolsa, les fue muy bien con las empresas anteriores de Keith, First Quantum y First Majestic. Así que cuando él formó esta empresa, me convertí en inversionista, al igual que algunos de mis clientes. Dejé de ser corredor de bolsa probablemente a principios de 2017 y me uní a esta empresa, First Mining, en el año 2021. Mi puesto es director de relaciones con inversionistas. Mi función es mantener bien informados a los inversionistas si tienen el dinero que tanto les costó ganar invertido en la empresa. ¿Quieren saber qué está pasando, qué sucede con la empresa, que es sólida y que el potencial sigue ahí? Creo que probablemente eso es todo. Sí. Y entonces Paul es el director de relaciones con inversionistas. Y si la gente tiene preguntas, pueden enviarte un correo a paul@firstmininggold.com. Y sé que siempre respondes a todos. Absolutamente sí. Y les animaría a que no sean tímidos. Me encanta hablar de esta empresa. Así que, por supuesto, mándenme un correo. paul@firstmininggold.com. Me estoy trabando un poco. Suena genial. Y Richard, eres el vicepresidente de Desarrollo Corporativo. ¿Podrías contarnos a nuestra audiencia qué estás haciendo en First Mining Gold y un poco sobre tu experiencia? Sí, claro. Gracias, Ron. Gran introducción, Paul. Así que sí, como mencionaron Paul y Ron, supongo, mi título oficial es vicepresidente de Desarrollo Corporativo y secretario corporativo. Pero esa parte de secretario corporativo no es tan emocionante, así que podemos hablar sobre el desarrollo corporativo. Él hace de todo, absolutamente todo. Pero mi experiencia no es tan diferente a la de Dan. Vengo de un entorno bancario, pasé, digamos, 13 años en el negocio bancario, trabajé en un par de los grandes bancos canadienses y durante la mayor parte de esos 13 años me enfoqué principalmente en el sector minero y metalúrgico y específicamente trabajé mucho con empresas en etapa de desarrollo. Así que he visto a muchas de estas empresas avanzar a lo largo del ciclo de vida y he visto cómo han podido generar valor para los accionistas. Y en última instancia, como mencionó Paul, poder obtener rendimientos significativos de esas inversiones para los accionistas. Así que
al final de mi carrera bancaria, en 2020, se presentó una oportunidad en First Mining. Así que, ya sabes, me uní a Dan, quien de hecho, curiosamente, Dan y yo solíamos trabajar juntos en el National Bank. Así que se abrió la oportunidad y me uní a él en 2020. Y 5 años y medio después hemos hecho un montón de trabajo y todavía sigo aquí. Así que no, hay mucho más trabajo por hacer, pero supongo que a un nivel muy general, el desarrollo corporativo, como dijo Paul, es todo, pero para ponerlo de manera más específica, es, y ves este título en muchas empresas y te preguntas, ¿qué hacen realmente estas personas? Y a grandes rasgos, básicamente es cómo maximizas más el valor para tus accionistas. ¿Cómo optimizas tus activos, ya sea buscando oportunidades externas u optimizando los activos internamente? Así que tienes que sopesar las diferentes opciones disponibles para la empresa. Y como empresa de desarrollo, la mayoría de ese trabajo es interno. ¿Cómo maximizas lo que tienes actualmente? Pero al mismo tiempo siempre estamos buscando oportunidades externas. Sabes, las cosas están baratas, hay mucha competencia allá afuera por oportunidades externas y por eso no hemos encontrado la adecuada. Entonces, ya sabes, dedico la mayor parte de mi tiempo a optimizar tus activos netos internos y hay 2 maneras de hacerlo. Una es tu valoración, digamos, es el resultado de tu valor neto de activos en la empresa. Así que mientras más grande, mejor. ¿Cómo maximizas ese número? Y en segundo lugar, el múltiplo de valoración aplicado a tu valor neto de activos. Así que, ¿cómo logras que pase de cotizar a 0.2 veces a cotizar a 0.5 veces o 6 o 7? Podemos hablar de eso en un momento. Así que hay 2 variables clave con las que jugar y mi trabajo es averiguar cómo maximizar estas 2 cosas. Y justo como dijo Paul, si realmente quieres involucrarte en hacer un poco de todo, así que trabajo de cerca con el equipo de finanzas en iniciativas de recaudación de capital. Obviamente trabajo de cerca con Paul en relaciones con inversionistas y trabajo de cerca con el equipo de operaciones para ver cómo ciertos ajustes a los activos afectan su valor. Trabajo con el equipo de relaciones con el medio ambiente y la comunidad para ver cómo ciertas iniciativas pueden impactar el proyecto. Y realmente es como estar en contacto con todas las diferentes partes de la empresa y es cada día es diferente. Por falta de una mejor expresión, es simplemente hacer un poco de todo. Sí, sí, gracias. Wow, esa fue una explicación muy completa y de alguna manera cambió mi perspectiva sobre cómo una empresa en etapa de desarrollo lleva a cabo el proceso de extraer el mayor valor posible, como obtener tanto valor como puedas de los activos que tienes. Y vamos a enfocarnos más en los 2 activos un poco más adelante, Springpole y Duparquet, pero el precio del oro en general también afectará el valor de cualquier empresa minera de oro. Y estaba recordando que la última vez que los 3 estuvimos juntos en persona fue en octubre de 2023. En ese momento teníamos un precio del oro, si no me falla la memoria, de alrededor de $1,800 por onza. Hoy estamos más cerca de $4,500 por onza, lo cual es bueno para, creo, el sector minero en general. Pero, ¿alguno de ustedes tiene alguna opinión sobre dónde está el precio del oro ahora? ¿Y quieren compartir con nuestra audiencia lo que podrían prever que suceda en, digamos, el próximo año o en un plazo de 5 años? Claro, si me permiten decir unas palabras. Saben, cuando veo el precio de las acciones de una empresa, en realidad depende de 2 elementos: los fundamentos de la empresa, es decir, si los proyectos son buenos, si la administración tiene un buen historial, si los resultados de perforación son buenos, todo ese tipo de cosas. Pero también el otro elemento es cuáles son las condiciones del mercado, cuál es el sentimiento, especialmente para, digamos, en nuestro caso, el sector de metales preciosos. Puedes tener una empresa fantástica, fundamentos fantásticos, como creo que tiene First Majestic, pero si el mercado no acompaña o es muy volátil, es difícil, puede ser difícil que la acción se mueva. Por otro lado, puedes tener una empresa que no tiene fundamentos sólidos, pero el sector es excelente.
La acción aún puede no moverse. Es cuando tienes tanto buenos fundamentos como un mercado favorable que la acción puede subir. Y en el último tiempo, quiero decir, hemos experimentado los últimos meses, o ciertamente varios meses, donde el oro simplemente se disparó. Subió muy, muy alto, muy rápido, y creo que incluso dejando de lado lo que está pasando en Medio Oriente. Subió un poco demasiado rápido, en mi opinión, y era inevitable que corrigiera un poco. Pero lo que estamos viendo ahora es una volatilidad como nunca antes había visto, y fui corredor de bolsa en uno de los grandes bancos canadienses durante muchos años. Nunca había visto algo así. Y también creo que, ya sabes, el oro ha bajado, pero sube y baja, sube y baja. Depende de día a día, de hora en hora, de qué noticias puedan salir de nuestro país, de Estados Unidos y, bueno, a nivel global. ¿Sabes? Creo que al final del día el oro va a subir, ¿sabes? Todavía hay varios bancos grandes y estrategas en todo el mundo que pronostican que el oro superará los $6,000 este año. Y, ¿sabes? Sinceramente, durante años, de hecho, desde que me uní a la empresa, una de las preguntas que solía recibir con frecuencia era, ¿cuándo se va a mover la acción? Y yo decía, mira, para que la acción se mueva, necesitamos que el sector vuelva a ganar el favor del mercado, ¿sabes? Porque el sector lleva muchos años sin él, probablemente desde 2012. Y realmente ha sido solo en el último año que hemos visto que el sector realmente ha cobrado vida. Creo que todavía hay mucho más recorrido. Pero la gente diría, bueno, el oro ha subido, ¿cuándo se va a mover el sector? Y, ¿sabes? Lo que yo diría es, mira, aunque los precios más altos del oro no necesariamente se traducen en una rotación inmediata del capital de los inversionistas hacia el sector. Mientras más suba, más probable se vuelve esa rotación. Así que hemos visto que ahora mismo, sin embargo, lo que está pasando en Medio Oriente ha afectado al oro. Y creo que la lógica se ha ido un poco por la ventana. Podrías haber pensado que, bueno, ya sabes, el oro como refugio seguro podría ser aún más importante en este momento y deberíamos ver el oro en niveles mucho más altos. Pero parece que hay una batalla entre, ya sabes, la inflación, no sé si esa sea la palabra correcta, pero la inflación y los rendimientos reales, las tasas de interés. Parece que las tasas de interés son lo que está causando mucha de la turbulencia. Ojalá que esta situación en Medio Oriente se resuelva pronto. Y si sucede, ojalá que sí, así será. Creo que veremos un buen repunte en el sector. Sí, he escuchado a varios de los principales analistas decir eso y señalan el hecho de que las razones fundamentales por las que el oro realmente se disparó en los últimos, digamos, 18 meses, todas esas razones siguen vigentes y si acaso se han acentuado más y que tal vez esta situación que está ocurriendo en Medio Oriente ha hecho que algunos de los grandes, muchos de esos países de Medio Oriente tienen mucho oro y eso ha hecho que necesiten liquidar parte de ese oro porque no están ganando dinero con el petróleo, necesitan dinero para la guerra. Pero en el panorama general, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos no ha pagado la deuda nacional. Las razones fundamentales detrás del repunte del oro definitivamente siguen vigentes. Absolutamente, absolutamente. Y creo que los bancos centrales están un poco más reacios en este momento. Ya sabes, creo que van a mantenerse firmes en lugar de bajar. Y el Consejo Mundial del Oro publicó ayer un informe diciendo que los bancos centrales del mundo proyectan comprar aún más oro en el futuro. Así que creo que Dan Wilton, el director general de First Mining Gold, me lo dijo durante nuestra última entrevista, que no es como si fuera a surgir una epidemia de confianza en el mundo, que hay mucha desconfianza, mucha incertidumbre, y que simplemente este entorno macroeconómico general en el que estamos se presta a precios del oro mucho más altos. Quiero hacerles otra pregunta porque mencionaron esto, hablaron sobre el cambio de sentimiento.
Sé que ambos viajan bastante, van a muchas de las grandes convenciones orientadas a la minería de metales preciosos. ¿Están viendo un cambio? ¿Están experimentando un cambio en el sentimiento de los inversionistas? Sí, no, eso es genial, es un gran punto. Ron, absolutamente hemos estado, ya sabes que ya estamos a finales de marzo, probablemente hemos asistido a algunas conferencias este año hasta ahora. Y diría que en los últimos 5 años que he estado con First Mining y probablemente los 10 años anteriores a eso, incluso llamémoslo la última corrida alcista, digamos a principios de los años 2010, no creo haberlo visto nunca tan ocupado como lo que hemos presenciado en los últimos 3 meses. Nunca. Ni siquiera se compara. Basta con ver el sentimiento. Digamos que el inicio de la conferencia era a las 8 de la mañana. Te estarían bombardeando todo el tiempo sin ningún descanso. Te digo, en una de estas conferencias probablemente tenías 5 minutos para ir por un sándwich rápido. Probablemente ni siquiera fuiste al baño en todo ese tiempo, pero es solo una vez. Es solo que el sentimiento es un giro de 180 grados respecto al año pasado, lo cual ya dice mucho por sí mismo. Absolutamente, sí, Richard. O sea, esa conferencia en la que estuvimos en Vancouver, ya sabes, la conferencia de inversionistas en recursos de Vancouver, BRIC. No me di cuenta de que empezaba a las 10, así que llegué a las 9 y la gente ya estaba pasando por el stand. No creo que haya tomado un descanso hasta como las 2 de la tarde, o sea, tal vez 2 minutos, y estuvo fantástico. Y luego hubo personas que me dijeron después que habían pasado por el stand para hablar conmigo, pero yo estaba ocupado todo el tiempo y había muy buen ambiente. Además, supongo. En octubre y noviembre del año pasado estuve en Europa en un par de conferencias en Alemania y Suiza y fue como el día y la noche, como el día y la noche. Muy alentador. Creo que en el futuro, Paul, tal vez solo necesites traer un saco de dormir y dormir en el stand. Eso podría ser un mejor enfoque. Sí, ojalá no hubieras dicho eso porque ahora tal vez me sugieran que lo haga. Esa fue mi idea. Bueno, y también quiero agregar que a pesar de eso, eso te lo oigo a ti y también a otras personas. Que estas conferencias, ya sabes, han dado un giro de 180 grados comparado con, digamos, hace 2 o 3 años. Creo que un punto aún más optimista respecto a eso es cuando ves las estadísticas de como la cantidad de dinero que se invierte en el sector de minería de metales preciosos sigue siendo bastante baja en comparación histórica. Así que, aunque estamos viendo este gran aumento en el sentimiento, todavía tenemos un gran margen de potencial para que entre dinero nuevo y más dinero en todo el sector. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, absolutamente. Bueno, de hecho iba a decir, es curioso que lo menciones, Ron, pero no solo no está entrando dinero nuevo en el sector. De hecho, hay rescates y salidas de capital, si puedes creerlo, y con el desempeño que están teniendo las acciones y el oro, y aún así hay salidas de capital. Así que imagina cuando, y puede parecer que si no lo haces, hablamos de los fundamentos. Ya sabes, Paul dio un muy buen resumen sobre por qué el oro va a subir. Y de nuevo, no soy economista, pero creo que para la persona promedio no hay que mirar los aspectos técnicos ni el mercado, sino simplemente lo que está pasando en el mundo. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que el oro va a subir. Sí. Y hay algunas personas que dicen que ya llegamos al punto máximo. Pero si estás en el negocio y escuchas que en realidad hay salidas y no entradas todavía, y aún así las acciones están rindiendo como están rindiendo, eso nos dice que esto es solo el comienzo, porque cuando la gente realmente empiece a entrar en masa, esto va a despegar. No quiero hacer ninguna predicción aquí, pero simplemente creo que esto va a subir significativamente más. Absolutamente. Y, sabes, solo para agregar, o sea, lo que estabas diciendo, sabes, estuve en una conferencia, Ron, en Londres, creo que fue a principios de diciembre. Y hay un tipo del que has oído hablar, Ron Stoffili. Él escribe un informe para Goldby Trust y yo estaba, mientras esperaba para asistir a una reunión, Ron estaba hablando con la audiencia y otra cosa, él mostró una gráfica y creo que mostraba tanto el GDXJ, el índice de mineras de oro junior, como el GDX,
y ambos el año pasado mostraron un desempeño positivo. Pero hubo salidas netas, como dijo Richard. Sí, Salidas netas, y Ronnie dijo, todavía falta mucho por recorrer. ¿Te imaginas lo que va a pasar cuando tengamos entradas netas? Si hubo un desempeño positivo con salidas, imagina cómo será ese desempeño con entradas. y quiero mencionar algo más. En las últimas 3 semanas, vimos que el GDX y el GDX Squad cayeron como un 30-32%. Y me deja perplejo. No tiene sentido cuando piensas en el hecho de que durante ese mismo periodo básicamente estamos terminando el primer trimestre de 2026, donde el precio promedio de venta del oro para una empresa minera activa probablemente, según escucho, va a ser como de 4,500 por ahí en ese rango, significativamente más alto que el cuarto trimestre de 2025, que representó como una ganancia inesperada, niveles de ganancias récord para muchas de estas empresas, como durante un periodo en el que las empresas mineras están obteniendo ganancias récord. El mercado hizo caer las acciones en un 30%, lo que para mí representó una gran oportunidad, pero al mismo tiempo también mostró, como ustedes mencionaron, creo que todavía estamos en una etapa temprana de este proceso, que hay mucho margen de crecimiento en las empresas grandes, las medianas, las pequeñas, las empresas en desarrollo y también las de exploración. Enorme, enorme. Y ya sabes, eso, como lo que acabas de decir, solo habla de lo que mencioné primero, que el precio de las acciones de una empresa está dictado por dos elementos. Los fundamentos de la empresa, ya sabes, como dijiste, grandes ganancias y el estado del sector. Y sí, esas grandes empresas, veo a Agnico Eagle, Kinross y así sucesivamente, ya sabes, su precio de las acciones ha caído en los últimos par de semanas, pero nada cambió con la empresa, solo el sector y el sentimiento hacia el sector. Sí, solo para agregar a eso, Paul, y tenemos una perspectiva muy a largo plazo, obviamente, sobre el precio del oro, pero también sobre First Mining. Como no queremos que suba en línea recta, porque ya sabes lo que pasa cuando sube en línea recta. Va a volver a bajar y entonces hay que ver cómo estamos desempeñándonos. Creo que casi tienes que verlo ya sea de manera trimestral o mes a mes y ver esa tendencia alcista lenta en lugar de una subida directa, porque nada va a subir en línea recta para siempre y no es así. Nadie quiere ver que el precio de las acciones baje, pero es saludable para el sector, es saludable para la acción, es saludable para el oro. Tomarse un respiro, reconsolidar y prepararse para su próximo impulso alcista. Sí, sí. Y es básicamente economía básica, porque las acciones bajan cuando el oro baja o cae precipitadamente. Algunos inversionistas se ponen nerviosos, quieren vender al mismo tiempo. Los compradores potenciales se ponen nerviosos y pueden esperar antes de invertir. Por eso bajan las acciones. En algún momento, los inversionistas dicen, está bien, esto ha pasado de lo sublime a lo ridículo. Esto sigue representando un valor fantástico. Los vendedores empiezan a desaparecer y los compradores empiezan a entrar. Y aún hoy estoy viendo, tengo el mercado abierto. Creo que hemos subido, ¿qué? 20% desde el viernes, ¿no es así? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Va a ser, sí, como 20%. Sí, y estoy de acuerdo contigo, Paul y Richard, ¿verdad? Como que la consolidación es importante, ¿no? Las personas que tal vez quieren salir, salen y luego llegan nuevas personas también, ya sea que estés hablando de oro, plata o de acciones de First Mining Gold y construyes una nueva base desde donde puede venir el crecimiento futuro. Y así es, siempre pasa. Definitivamente parece darse por rachas. Así que gracias a ustedes por hablar un poco sobre el sector en general, hablar sobre los precios de los metales y dar su perspectiva sobre eso, si está bien para ustedes. Quiero enfocarme en First Mining ahora mismo porque es una acción que he tenido, caray, por más de 5 años. Además, es una empresa que he seguido muy de cerca. Sigo creyendo que es una de las mejores oportunidades de valor que hay. Ya sabes, 2 proyectos enormes en Canadá, Spring Pole en Ontario, Duparquet en Quebec.
Cada uno tiene millones de onzas de oro en el subsuelo, lo cual sé que es algo raro, ¿verdad? Simplemente no hay muchos proyectos grandes de clase mundial en buenas jurisdicciones. Así que les pregunto, ya saben, no sé si Paul quiere empezar o Richard, pero pueden darnos una actualización sobre lo que está pasando con la empresa. Sé que ahora están muy enfocados en los dos grandes proyectos y tal vez puedan hablar sobre sus opiniones respecto a la valoración. Como quieran hacerlo. Richard, tal vez tú. Sí, yo empezaría por ahí. Y como mencionaste, Rod, tenemos dos proyectos, el proyecto de oro Spring Pole y Duparquet. De los dos, el proyecto de oro Spring Pole es el más avanzado. Y solo quiero empezar diciendo, especialmente para los nuevos inversionistas que están viendo First Mining, que no hay muchas compañías. De hecho, no sé si hay alguna compañía como la nuestra allá afuera. ¿En qué otro caso tienes una empresa desarrolladora de oro con dos activos de desarrollo importantes que podrían ser una empresa por sí solos? Porque usualmente lo que pasa es que tienes un activo principal y muchos otros proyectos que pueden poseer. Hay otras empresas que desarrollan un solo activo. Eso es lo único en lo que se enfocan, pero nosotros tenemos dos activos. Eso creo que, ya sabes, por falta de una mejor palabra, causa un poco de confusión para algunos inversionistas, porque podrías asumir que todo el valor está en Spring Pool y aún así creemos que estaríamos subvaluados. Y de alguna manera no le das ningún crédito a Duparquet, o al revés, piensas que Duparquet tiene todo el valor y entonces no le das crédito a Spring Pole. Así que solo quiero decir eso desde el principio, porque entender eso pone lo que tenemos en una mejor perspectiva. Pero el proyecto de oro Spring Pole, como mencionó Paul, está en el noroeste de Ontario. Es uno de los proyectos de desarrollo de oro más avanzados en Canadá en este momento. Tiene una base de recursos de 4.8 millones de onzas en la categoría MI y 800,000 onzas en la categoría inferida. No se nos permite decir esto, pero no estamos haciendo una divulgación oficial en este momento. Pero en total, digamos que tenemos 5.6 millones de onzas en total en Spring Pole. Recientemente publicamos un estudio en diciembre del año pasado que, usando un precio del oro de $3,100, mostró que Spring Pole tenía un valor neto total de activos de 2.1 mil millones de dólares estadounidenses. Tenemos una gráfica, ¿quieres mostrarla? Déjame hacerlo aquí, voy a mostrarla. Lo que ves en tu pantalla en este momento es lo que nuestro espectador está viendo. No es a la que es el resumen de Spring Pole. ¿Sabes en qué página está? Página 8. Página 8. Está bien. La otra página 8. Sí, la siguiente. Sí, la siguiente. ¿Está de aquí? Estos son los puntos destacados. Sí, está bien. Espera, lo pondré en pantalla completa. Ahí está. ¿Lo ves en tu pantalla ahora mismo? Sí. Está bien. Así que este es el estudio que se publicó en diciembre del año pasado. Entonces, el proyecto Spring Pool en sí mismo tiene un valor neto de activos de 2.100 millones de dólares y una TIR del 41%. Y esto está basado en un precio del oro de $3,100. Es importante decir eso porque con un precio del oro de $4,200, estos números en realidad suben a 3.800 millones de dólares en valor presente neto y una TIR del 63%. Y eso todavía está por debajo del precio actual del oro, que es de aproximadamente $4,600 en este momento. Así que, en resumen, lo hemos llamado un valor presente neto de entre 2 y 4 mil millones de dólares, dependiendo del precio del oro que utilices. Dólares estadounidenses frente a una capitalización de mercado de First Mining hoy de aproximadamente 500 millones de dólares estadounidenses. Y eso es solo un proyecto. Y entonces, ¿sabes por qué esto tiene tanto valor? Porque en base al valor neto de los activos, estamos cotizando a aproximadamente 0.15 veces el NAV. Nuestros pares cotizan entre 0.6 y 0.8, así que hay un potencial obvio para cerrar esa brecha. Y sobre una base de valor de empresa por onza, es decir, dólares por onza de recurso en el subsuelo, estamos cotizando a aproximadamente $40 por onza. Nuestros pares están en aproximadamente $350 por onza. Entonces la pregunta es, ¿cómo cierras esta brecha? Entonces, en Spring Pole, el mayor catalizador que la empresa haya visto se acerca en aproximadamente 2 meses.
Y ese catalizador es una decisión de evaluación ambiental por parte de los reguladores federales, otorgando a First Mining o a quien sea el operador la capacidad de avanzar con el proyecto. Y no son permisos de construcción, no está listo para construir, pero hay otras cosas por las que tienes que pasar. Pero este es el más importante, porque si consigues este proyecto, de repente pasas a tener un proyecto que está lo suficientemente avanzado como para que pueda estar en construcción en los próximos, digamos, 2 años. Y la razón de esto, y supongo que deberíamos retroceder un poco, es que parte del yacimiento de Spring Pole se encuentra en la bahía de un lago. Solo para dar contexto, hay 250,000 lagos en Ontario. Nosotros estamos en uno de esos 250,000 lagos. Así que la realidad es que si vas a estar en Ontario, vas a tener contacto con agua de una u otra forma y nosotros estamos afectando una parte del lago, así que tenemos que drenar una parte del lago. Y cuando escuchas eso como alguien que no está en la minería, tu reacción inicial es, bueno, nunca lo van a construir porque eso es una locura. Hay muchísimos precedentes para esto. De nuevo, hay muchísimos lagos en Ontario, así que no es nada nuevo. Y así hemos estado en este proceso durante 8 años, donde han puesto en duda una y otra vez. Y la manera de calmar todas esas dudas y deshacernos de ellas, por así decirlo, es obteniendo esta evaluación ambiental. Y así que sentimos que en los próximos 2 meses vamos a estar en un punto donde realmente ya no habrá más excusas de por qué esto no puede construirse. Y realmente vas a ver que esa brecha de 0.15 veces, el NAV se cierre a 0.6 veces, lo que potencialmente es una revalorización de 3 a 4 veces para First Mining. Y yo diría, solo para aclarar que esto no debe confundirse con Duparquet y todas esas otras cosas, si hay una cosa en la que deberías estar atento como inversionista en los próximos 2 meses, es esto. Y ahora solo faltan 2 meses. Imaginen a Paul y a mí, y supongo que a ti también, Ron, hace 5 años. ¿Es mucho mejor ser inversionista hoy que hace 5 años? Sí, Richard, he sido inversionista por más de 10 años y tengo que decir, y se lo he dicho a los inversionistas con los que hablo regularmente, estoy más emocionado ahora que antes. Y, ¿sabes? Puedo agregar un par de comentarios sobre tu descripción de Spring Pole. Porque otra cosa que creo que nos ayuda a destacar es que, sabes, somos una empresa desarrolladora y como tal manejamos proyectos con, en realidad, 3 posibles desenlaces. O bien, ya sabes, obtienes la aprobación, haces el estudio de factibilidad, consigues los permisos necesarios, sigues adelante con el proyecto, lo construyes y lo operas tú mismo. La otra es que tal vez haya algún productor que necesita reponer sus reservas de oro. Mira a una empresa como la nuestra y dice, oh, ya sabes, voy a formar una empresa conjunta. En otras situaciones, tal vez una empresa, simplemente otro productor, decide que quiere ser dueño de ese proyecto y lo compra directamente. Quiero decir, pase lo que pase con nosotros, es lo que sea mejor para los intereses de los accionistas. Pero una razón por la que creo que somos tan atractivos, además de lo que mencionó Richard, es que estamos en una jurisdicción sólida, estamos en una etapa avanzada. Pero ya sabes, somos un proyecto. Eso, ya sabes, fue detallado en el estudio de prefactibilidad al que Richard estaba haciendo alusión, que puede producir más de 300,000 onzas de oro al año, con costos totales de sostenimiento de menos de 1,000. Así que esos son márgenes enormes. Creo que eso nos hace realmente atractivos. Y el otro punto que iba a mencionar era, sí, Richard estaba mencionando, ¿sabes? Este depósito se encuentra debajo de la pequeña bahía de un lago. Y ya sabes, tenemos que construir un par de diques que son de menos de 1 kilómetro de longitud. No es un reto técnico, de hecho es bastante fácil si revisan si los espectadores van a nuestro sitio web y ven la presentación corporativa. Hay algunos otros ejemplos de minas en los que de hecho nuestro equipo de sostenibilidad ambiental ha trabajado. Eso también requirió la construcción de diques y en una medida mucho mayor que hace que lo de Spring Pole parezca pequeño.
requeriría. Y lo que tenemos que drenar representa aproximadamente el 3% del agua total del lago. Así que no es... Sí, y quiero agregar algo sobre el momento de todo esto, ¿verdad? El potencial de este gran catalizador aquí en los próximos meses. El momento no podría ser mejor, ¿verdad? Quiero decir, con el mercado general del oro, con el sentimiento mejorando, me pregunto a quién le damos crédito por eso, a Dan Wilton o a Keith Neumeyer. Pero ya sabes, el momento es simplemente perfecto. También quiero agregar algo. Hablaste sobre la economía del proyecto. Otro analista la describió como una economía sin igual, ¿verdad? Como los costos integrales proyectados. Costos de sostenimiento como estos podrían hacer que sea una mina de muy bajo costo. Y otra cosa que realmente me emociona mucho, y creo que para los inversionistas darse cuenta de que ha habido más de una década de trabajo y se ha gastado mucho dinero para determinar absolutamente que todo este oro está ahí. Esto no es así. Hay exploración y como un extra hay cierto potencial de exploración con la minería Burst. Pero estos son, y corrígeme si me equivoco, pero yo los llamo casi proyectos de desarrollo en etapa avanzada. ¿Esa es una descripción precisa? Con el Spring Pole o con las otras cosas. Con Spring Pole, eso, o sea, está en una etapa avanzada. No, no, absolutamente. Está en una etapa avanzada. Lo es, como mencioné, uno de los proyectos más avanzados en Canadá. Todavía no hemos publicado el estudio de factibilidad, pero gran parte del trabajo podría decir que en el PFS hay una manera de nombrar las cosas. Hay algo que llamarías PFS Light, lo que significa que tu PFS realmente no es un PFS y solo tiene el título de PFS, pero el trabajo realmente no llega a ese nivel. O hay algo llamado PFS Heavy o PFS Plus, donde en realidad está más cerca de un estudio de factibilidad, pero aún lo llamamos PFS. Y creo que estamos en esa última categoría donde aún no hemos publicado un estudio de factibilidad, pero para pasar de donde estamos a un estudio de factibilidad, ya tenemos mucho de ese trabajo completado. Lo entendemos a un nivel mucho más detallado que un PFS típico. Y en cuanto a publicarlo, eso estará en la agenda en algún momento, ya sea a finales del 26 o principios del 27. Pero supongo que más importante aún en términos de avance es que puedes tener todos los estudios avanzados que un proyecto puede tener, pero si no tienes la autoridad o uh, las aprobaciones regulatorias para avanzar, realmente no puedes hacer mucho. Y así como mencionaste, Ron, llevamos 10 años, de hecho ya son casi 15 años de trabajo, así que tenemos el conjunto de datos históricos que abarca 15 años. Eso realmente nos orienta sobre cómo desarrollar este proyecto con los más altos estándares ambientales y la mayor solidez económica. Así que creo que esta fecha va a ser muy importante. No quiero restar importancia a estos datos, pero esto es realmente importante. Pero al mismo tiempo, también estamos haciendo un montón de trabajo con las comunidades indígenas alrededor del proyecto. Así que es un proceso en el que estamos trabajando en paralelo entre las comunidades y los gobiernos federal y provinciales. Y va a ser espero, ya sabes, una decisión que se tome junto con todos. Sí, para que todos se beneficien de la posible minería. Absolutamente, sí. Siempre uso el término con los inversionistas, es un proceso colaborativo, todos trabajamos juntos hasta llegar a un acuerdo, que ya sabes, obviamente hay compromisos aquí y allá, pero un plan que mantiene a todos contentos, pero sí. Bueno, entonces Spring Pole por sí solo es súper emocionante, ¿verdad? Creo que cubrimos eso muy bien si tenemos tiempo aquí. Pero espera, hay más, ¿verdad? Porque también tenemos Duparquet. Bueno, ¿alguno de ustedes quisiera darnos un resumen de lo que está pasando ahí y por qué podemos estar emocionados por Duparquet, incluso como un proyecto independiente? Quiero decir, creo que es bastante simple, ya sabes. Este es un proyecto que está justo en el centro de Abitibi, como siempre escucharás decir a Dan. Es una de las regiones de oro más codiciadas del mundo. Sabes, Richard y yo hemos estado ahí varias veces. Es minería, 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 y este es un proyecto grande. De hecho, fue una mina que produjo en el pasado, creo que entre los años 30 y los 50, es una de las minas de oro más grandes de Quebec. Pero es muy, ya sabes, muy emocionante.
Perforamos el año pasado, creo que fueron alrededor de 17,000 metros. Todavía tenemos que reportar algunos análisis de un par de miles de metros, espero que pronto. Pero las perforaciones del año pasado dieron resultados excelentes. Creo que casi todos tenían mineralización de oro, algunos con leyes muy alentadoras. Así que ya sabes, creo que nuestro objetivo con este proyecto es realmente continuar perforando y expandir el tamaño del recurso. Hemos creído que hay potencial para encontrar mucho más oro y eso ya sabes, eso es emocionante. Y ya sabes, creo que en algún momento, y esto mencionamos en un comunicado de prensa reciente que vamos a empezar muy pronto, o probablemente ya lo hayamos hecho, para recopilar datos ambientales de referencia, lo cual nos ayudará a avanzar en el proceso regulatorio de ese proyecto. Así que es realmente emocionante. Tiene un gran potencial y también una economía sólida. O sea, hicimos a finales de 2023 una evaluación económica preliminar. No hablaré mucho al respecto. Entonces usamos el precio del oro de $1,800. Incluso a ese precio mostró una economía sólida, obviamente a los precios actuales, aún mayor. Así que sí, como dijo Richard, somos una empresa desarrolladora de proyectos de oro con no uno, sino dos grandes proyectos de varios millones de onzas. Es realmente emocionante, creo, el potencial. De hecho, quiero, antes de que se me olvide, ir a uno de mis gráficos favoritos del que tú y yo hablamos, el gráfico de revalorización. Así que solo agregaré un par de cosas que dijiste, Paul, y vamos a mostrar el gráfico de revalorización. Pero solo para destacar, hicimos este estudio en 2023. El precio del oro, como mencionaste, Ron, era de $1,800 en ese momento y la economía en ese entonces a $1,800. El VPN era de alrededor de 600 millones. VPN. Y una TIR de aproximadamente 18%. Está bien. Nadie se emociona con esos números, pero si avanzamos desde $1,800, no podemos. Así que en la presentación, de hecho, lo tenemos ajustado hasta 2,200. ¿Quieres que lo muestre, Richard? Puedes mostrar ese. Sí, es el que sigue. Llámalo página 13 si quieres bajar unas cuantas diapositivas ahí. Sí, esto es correcto. Entonces, la fila resaltada es el caso base. Y puedes ver que es un band de 600 millones y una TIR del 18%. Sí, 588, sí. Si lo sensibilizas hasta 2,200, porque en ese momento ese era como el máximo de flexibilidad permitida y más o menos hasta dónde podría llegar el precio del oro. Eso es 1,100 millones y 28%. Si extrapolas eso a oro de $4,500 o $5,000, eso es como 3,000 millones. Wow. 5,000 millones, 4,000 millones. No sé cuáles son los números, tendríamos que hacer las cuentas. Pero todo esto es para decir, y por eso lo mencionamos antes, que este proyecto en sí es difícil entender que este proyecto por sí solo podría justificar el valor de First Mining, ya sea que quieras ver el proyecto A, que es Spring Pool, o el proyecto B, que es Duparquet. Como sea que lo quieras analizar, le estás dando un valor de 0 a uno de estos proyectos. Lo que de nuevo lo hace un poco más complicado porque nunca tenemos suficiente tiempo y se vuelve confuso. Pero lo otro que quiero agregar aquí es, y quiero hacer de geólogo solo por 2 segundos. Si quieres abrir una de las otras páginas, es la página 27. Está bien. Y sí, este es el recurso principal en la antigua zona productora. Tiene 4 kilómetros a lo largo del rumbo. Ha habido en este tipo de, ya sabes, áreas de producción, aproximadamente 1,5 millones de onzas producidas históricamente desde la época de Paul, de 1933 a 1956. Y dentro de este modelo alámbrico todavía hay 5 millones de onzas. 5 de los 6 millones del proyecto están en esta área de 4 kilómetros. Y si sumas 5 millones más el 1,5 millones, habrían sido 6,5 millones de onzas. Más o menos en este diagrama. Y todo esto está en los primeros 500 metros del yacimiento.
Y si conocemos el Abitibi, para quienes no conocen el Abitibi, la mayoría de las minas no empiezan. Lo bueno no empieza hasta los 1500 y normalmente es continuo y abierto todo el camino hacia abajo y aún más profundo. Entonces, si quieres extrapolar 6.5 millones de onzas en los primeros 500 metros, ¿qué habrá en los siguientes 500 y qué habrá en los 500 después de esos? Y nuestro equipo cree que así será. Llámalo 1 millón de onzas por cada 100 metros verticales, así que con los siguientes 1000 metros hacia abajo, esperaríamos 1 millón de onzas por cada 100 metros. Tú puedes hacer las cuentas. No voy a decir el número, pero va a ser mucho mayor que 5 millones de onzas y nos sentimos muy, muy bien al respecto. Nuestros resultados, como mencionó Paul, todavía siguen llegando del programa del año pasado. En algún momento vamos a publicar una actualización de recursos. Todavía no hemos perforado tan profundo, pero porque el enfoque ha sido en otras cosas. Pero si alguien fuera a hacer de Duparquet el enfoque principal y el proyecto central y simplemente poner un montón de taladros a trabajar, hay una manera de aumentar significativamente ese recurso. ¿Y todo eso está dentro de ese tramo de 4 kilómetros? Ese tramo de 4 kilómetros, bajando directamente. Bajando directamente, sí, porque en la gráfica que acabamos de ver, obviamente la gran sección roja bajaba hasta unos 600 metros. Pero lo que estás diciendo es que la mayor parte del recurso en este punto que se ha definido es desde esos 500 metros hasta la superficie. Sí, exactamente. Y casi no ha habido nada por debajo de 500. Un par de barrenos hasta como 600, 700. Pero si extendieras todos los barrenos, todo está abierto. Si simplemente siguieras avanzando, nuestro equipo piensa que vas a ver lo mismo en los siguientes 500 que ves en los primeros 500. Wow, y dijiste que a veces en esa región, cuanto más profundizas, incluso el yacimiento es más rico. Mejores son las leyes, absolutamente. Sí, bueno, estoy listo para ir allá con una perforadora y ver qué podemos descubrir. Hagámoslo. Ya te hemos llevado allá una vez antes, Ron. Creo que en realidad ha cambiado y ha estado evolucionando continuamente con nuestra participación en el proyecto y en el pueblo. Y nos encantaría tenerte de vuelta ahí otra vez. Hagámoslo. Sí, puedo dar fe de lo que dijiste. Cuando estás en esa zona es un distrito minero. Quiero decir, por donde mires, por donde manejes, ves minas, ves molinos, ves, ya sabes, y a la gente. La otra cosa que quiero agregar, solo mi impresión de visitar la mina Duparquet es que la gente de esa zona era muy amable ante todo, pero también parecía muy interesada en trabajar con la empresa. Ver, ya sabes, ver que esto realmente se convierta en algo grandioso para la comunidad y para First Mining. Sí, absolutamente. Ron, sabes, es que estoy un poco obsesionado con el precio de la acción, ya que he sido inversionista durante muchos años. ¿Te puedo molestar ahora que hablamos de Duparquet para que muestres esa diapositiva, la de la posible revaloración? Y ¿Te acuerdas? la número 11, creo. Sí. 10. ¿Dónde estoy? 7, 8, 9, 10. ¿Es aquí, Paul? Sí, eso es. Perfecto. Potencial de revalorización significativa, como me gusta decir, potencial de ganancias de capital. Pero bueno, sí, ya sabes por qué invertimos. Invertimos porque queremos obtener un buen rendimiento de nuestro dinero. Y creo que este gráfico, this chart, says it, lo dice todo. Si miras a la izquierda, verás el número 2.9. Ese es el valor presente neto de Springpole en dólares canadienses, asumiendo un precio del oro de $3,100, 2.9 mil millones, a un precio del oro de $2,200. Duparquet tiene un valor presente neto de alrededor de 1.100 millones para un total de apenas por encima del naranja o amarillo que muestra el valor neto. Un valor neto total de activos de 4,000 millones, o eso se traduce en 2,91 por acción. Ahora, históricamente, un desarrollador como nosotros, un desarrollador avanzado, debería cotizar entre 0.6 y 0.8 veces ese valor neto de los activos, pero digamos 0.7. Si vas al lado derecho de la página y miras donde dice 0.7 y justo arriba de ahí, si tomas 0.7 veces ese valor neto de los activos de 2,91, se traduciría en un precio por acción de $2.03 canadienses, que, viendo la acción en este momento, está cotizando en 48 centavos canadienses.
Sabes, incluso desde ahí, eso es un poco más de 4 veces el precio actual de la acción, lo cual creo que para cualquiera es un muy buen rendimiento. Sin embargo, sabes, el oro está mucho más alto que esas suposiciones de precio en este momento, 100 para Spring-Pole y 2.200 para Duparquet. Si usamos oro a $4.200, justo debajo de esa barra verde, ves la barra verde, si eso nos da ese valor. Hay mucho apalancamiento con respecto al precio del oro en estos proyectos. El valor se dispara. Creo que son como 100 a 240 millones por cada $100 que sube el oro, sube. Así que a 200, el valor neto de los activos sería de alrededor de 6.4 mil millones o $4.66 por acción. Ahora, si regresas a ese lado derecho donde dice 0.7 para ti, si tomas 0.7 por 4,66, eso implica un precio por acción de $3.26. Bueno, las acciones en este momento acaban de subir a 48 centavos y medio. Eso es muy atractivo. Apreciación, y por eso inviertes. Y siempre obtengo, ¿sabes? Lo que me da tranquilidad, Ron. Muchas gracias por mostrar esa gráfica. Lo que me da mucha tranquilidad, ¿sabes? Yo estaba sentado en mi escritorio el viernes por la tarde y el presidente de la empresa, Keith Neumeyer, me llamó y me dijo: Paul, solo para que lo sepas, acabo de comprar otro 1,5 millones de acciones, con lo que ya pasa de los 43 millones. Más de 43 millones de acciones, que para ser honesto, es más de lo que yo tengo. Pero ya sabes, cuando tienes personas de dentro de la empresa, o sea, ya sabes, y tu administración, ya sabes, rica. Ya sabes, Richard tiene una gran participación, Dan Wilton tiene una participación muy grande. Justo iba a decir eso, Paul. Yo también compré algo, pero no es 1,5 millones. Te vi en la lista, Richard, y luego, no sé, Tim Sub me envió un correo anoche. Creo que Kate posiblemente compró incluso un poco más ayer. Lo revisaré. Creo que me habría llamado si lo hizo, pero lo revisaré. Sé que ciertamente el viernes lo hizo, pero ya sabes, eso es. Cometí el error en el pasado al invertir, donde invertí en una empresa donde la administración tenía muy poco de su propio dinero invertido y no salió bien. Esto creo nada, o sea, nada lo deja más claro que eso cuando tienes a la administración poniendo su propio dinero en esto. Y ya sabes, honestamente lo decía en broma. Intenté comprar algo el otro día, creo, bueno, ¿qué día es hoy? ¿Miércoles? El lunes intenté comprar algo, pero fui un poco idiota. Puse una oferta muy, muy baja, no se ejecutó y creo que por eso la acción ha subido más de un 20% desde donde hice mi oferta. Pero bueno, estoy emocionado. He tenido esa acción durante muchos años y obviamente he aumentado mi posición y voy a comprar más. Y solo quiero agregar, y por favor corrígeme si me equivoco, pero a mí me parece que Keith Neumeyer no solo ha estado comprando recientemente, sino que ha estado comprando cantidades significativas durante los últimos 2 años, año y medio. Primero, él es Keith Neumeyer. Es muy respetado en el sector de metales preciosos, pero también es el presidente de la compañía. Y realmente, ¿sabes? Haciendo compras sustanciales de acciones. Sí, sí, absolutamente. Y ya sabes, él es muy exitoso. Creo que todo también se reduce al equipo. Y creo que tenemos un equipo fantástico y en todas las áreas de la empresa. Y creo que eso es simplemente una receta para un gran éxito. Sí, sí, sí. Cuando estuve en Quebec con ustedes, les contaré a los espectadores, conocí a Paul, conocí a Richard, conocí a Steve Hines y conocí a James Maxwell, que se encarga de la exploración, y Steve de los permisos y las relaciones con la comunidad. Realmente es un grupo de personas de primera. Y por supuesto, Dan Wilton, el director general, quien, como dijiste, Paul, también tiene, según me ha dicho, una inversión muy significativa en la empresa también, que los directivos y ejecutivos de First Mining Gold realmente están alineados con los accionistas. Y estoy de acuerdo contigo al 100%. Ese siempre es un factor muy importante
que considero cada vez que hago cualquier tipo de inversión, pero particularmente en el sector de la minería del oro. Oh, sí, no, absolutamente, sí. Sinceramente creo que el momento ahora mismo podría resultar muy afortunado para cualquiera que busque abrir una posición, pero debo recordarlo, estoy seguro de que lo harás. Pero estoy muy feliz de hablar con inversionistas, posibles inversionistas, ya sea por teléfono o por videollamada, para explicarles por qué. Siento que esta es una oportunidad muy atractiva y todos estamos aquí por la misma razón. Y sí, Y solo agregaré esto porque Paul está hablando de lo emocionado que está. Y yo diría que Paul probablemente es único en el sector minero, como tú también podrías confirmar, Ron, como no conozco a nadie más que fuera tan accesible y tan dispuesto a hablar con cualquiera y con todos en cualquier momento. Sí, Para ser muy claro, somos una empresa pública que cotiza en la TSX con decenas de miles de accionistas. Y si quieres ponerte en contacto con Paul, podrás hacerlo y él se asegurará de responderte. Y no solo te dirá qué gran oportunidad es cuando lo compras, sino también el seguimiento después de que lo compras. Él se asegurará de estar disponible y te sentirás cómodo con tu inversión. Porque cuando nuestra acción ha bajado, ya sabes, en la dirección equivocada, los inversionistas, no quiero decir que entren en pánico, pero a veces solo necesitan algo de tranquilidad, de que todo va bien. Y ya sabes, Paul es el indicado y siempre ha estado ahí para mantener a la gente informada, como no vamos a ningún lado, somos tan públicos como se puede ser. Y definitivamente, como dije, él es único en su tipo. well, yeah, thank you very yeah. much. Thank you. Y voy a confirmar lo que dijiste, ¿verdad? Muchas de estas empresas, cuando te comunicas con ellas, es como si entraras en un agujero negro. Si te comunicas con Paul, él te responderá. Y como a Dan Wilton y a mí nos gusta recordarle a la gente, es muy fácil de recordar. Llama a Paul. Mejor llama a Paul. Sí, con acento inglés, llama a Paul en firstminingold.com. Y sabes, la otra cosa, Richard y yo estábamos hablando ayer. Ron, sabes, Dan y yo estábamos en el sótano hace un par de años. Necesitamos hacer otra visita y hacer una llamada desde ahí con Richard May. Dan, Sí. The goal is to get, el objetivo es llevar a Keith ahí. Encontraremos la manera de llevar a Keith ahí. creo que él estaría dispuesto. Y sí, tendré que hacerlo. Me sentaré donde el oso está. Vas a sentarte con el oso, Paul, definitivamente. Sí, no, sería un honor. Sí, ustedes probablemente estaban pasando por San Luis. Fue justo cuando ocurrió el evento de Duparquet, cuando consolidaste todo, lo cual fue algo importante. Realmente no hablamos de eso, pero sé que Kate Neumeyer dijo que habían trabajado en eso durante años y años, cuando todas las propiedades se consolidaron, lo que ahora conforma el proyecto Duparquet. Y sí, es genial. Casi se siente como, quiero decir, conozco a muchos de los accionistas, personas que he conocido a través del canal que tienen acciones de First Mining Gold. Es casi como es una gran comunidad de accionistas. Quiero decir, realmente buenas personas que saben, ya sabes, que creen en la empresa y ya sabes, les encanta invertir en First Mining Gold. Entonces, ¿hay algo que se me haya olvidado preguntarles o algún comentario final antes de despedirnos de nuestros espectadores? Solo una cosa, ya sabes, tenemos cobertura de algunos analistas y eso ha ido creciendo. Y ya sabes, hay algunos precios objetivos bastante atractivos. Sabes, me encanta cuando, ya sabes, recibo esas llamadas de Kate diciendo que compró otro 1,5 millones de acciones. Pero también es bueno ver el apoyo de los analistas. ¿Cuáles son los objetivos, Richard? De $1.20 a $1.65 actualmente. Sí, va desde el máximo, digamos el máximo podría haber estado como en el rango de 80 centavos hasta el rango de $1.50, algo así. Está bien, así que siempre está cambiando con el precio del oro y todo eso. Pero no, como dijiste, Paul, analistas muy, muy favorables. Tenemos 6 de ellos y todos tienen recomendaciones de compra sobre nuestra acción.
Lo único que sí quiero mencionar rápidamente, de nuevo, a veces no quieres decir demasiado porque se vuelve un poco confuso, pero yo resumiría todo esto. En nuestra situación financiera, donde actualmente tenemos 40 millones de dólares en caja, eso es bastante dinero que podría darnos un buen margen para completar algunos de nuestros proyectos más importantes, como permitirnos llegar hasta, obviamente, la gran decisión que se avecina en mayo, mantenernos financiados durante la etapa de factibilidad, poner en marcha las perforaciones tanto en Spring Pool como en Duparquet. Así que tenemos suficiente dinero para hacer eso. Pero creo que lo más importante, basándonos en lo que dijo Paul, es cómo se construyó la empresa. Habíamos acumulado un gran portafolio, ahora tenemos 2 activos principales, pero antes teníamos 8. Hemos vendido muchas cosas que han traído dinero y básicamente nos quedan un par de activos que podríamos llamar no esenciales, donde recientemente acabamos de monetizar un activo que monetizamos recientemente, fue el proyecto de oro Cameron, que ahora está en una empresa pública llamada Save Mining y poseemos aproximadamente el 48% de esa empresa, con acciones en circulación que actualmente están valoradas en aproximadamente 35 centavos hoy y nosotros poseemos 80 millones de acciones. Wow. Así que eso es bueno. Eso es además del saldo en efectivo. Además del efectivo. Y con el tiempo, creo que ahí va a haber muchísimo valor. Podríamos ver que el precio de la acción suba considerablemente y podríamos retirar algo de dinero cuando sea el momento adecuado. Y eso va a seguir financiando nuestro crecimiento. Y luego tenemos otro activo restante, ¿no? Es una participación minoritaria en un proyecto llamado Pickle Crow. No es necesario profundizar mucho en eso, pero básicamente es solo otro activo, del que creemos que podríamos obtener entre 20 y 30 millones de dólares más en los próximos 12 meses para seguir financiándonos. Todo esto para decir que tenemos mucho margen de maniobra. Con nuestro balance actual, eso podría llevarnos a algunos hitos críticos sin diluir continuamente a nuestros accionistas. Sí, sí, excelente, excelente. Bueno, gracias a todos. Gracias, Paul. Gracias, Richard. Quiero mencionar que la acción se cotiza en la TSX con el símbolo FF y en Estados Unidos con el símbolo FFMGF. Y nuestros espectadores pueden aprender más sobre la empresa en firstmininggold.com. Amigos, va a ser muy emocionante en los próximos meses, trimestres y años ver cómo progresan las cosas con First Mining Gold. Y espero tenerlos de vuelta en el sótano, tal vez incluso en persona aquí muy pronto. Sí, ojalá. Eso es genial. No, muchas gracias por tu tiempo, Ron, y siempre aprecio el apoyo. Definitivamente hablaremos pronto.